el secreto que no quieren que sepas sobre el mundo antes del diluvio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Estamos hablando de una era perdida, llena de misterios, secretos prohibidos y revelaciones que desafían todo lo que has escuchado sobre la historia de la humanidad. Pero hay algo aún más aterrador. No quieren que lo sepas. ¿Quiénes son ellos? Son los escépticos, los ateos, los que intentan desconectarte de la verdad espiritual, del contacto con el más allá y de la comprensión de los misterios divinos. Rechazan cualquier idea de que exista algo más allá de la materia, niegan la presencia de Dios y se burlan de las escrituras que intentan alertarnos desde hace milenios. Quieren que creas que el mundo siempre ha sido como lo conocemos hoy, pero están ocultándote lo que realmente sucedió en esa era oscura y fascinante que vino antes del diluvio. ¿Por qué lo esconden? Porque aceptar esta verdad lo cambia todo. Cambia la forma en que ves el mundo, cambia cómo percibes tu propia existencia y principalmente cambia cómo enfrentas la idea de la muerte y lo que sucede después de ella. Si sabes lo que sucedió en el mundo antediluviano, también sabrás que existen fuerzas espirituales operando más allá de nuestra comprensión, fuerzas que prefieren que ignores. Hoy voy a revelarte lo que estas fuerzas intentan ocultar. Descubrirás cómo era el mundo antes de la destrucción, por qué fue borrado y qué secretos aún permanecen enterrados, esperando ser desvelados. Prepárate para sumergirte en un universo de gigantes, civilizaciones perdidas, seres divinos y misterios espirituales que conectan directamente el pasado con lo que está por venir. Y lo mejor, al final de este video, tendrás un vistazo de algo que muchos temen y otros niegan con todas sus fuerzas, el secreto de lo que sucede después de la muerte. Una verdad que se olvidó, pero que puede cambiar completamente tu vida. Ellos no quieren que veas esto, pero aquí juntos vamos a romper esas barreras y desvelar los misterios del mundo antes del diluvio. ¿Estás listo? Comencemos. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. La Tierra y su geografía. Antes del diluvio. Un mundo muy diferente al nuestro. Imagina un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Las montañas no eran tan altas, los océanos no tan profundos, y el clima, en lugar de variar de forma extrema, probablemente era suave y uniforme. Este es el escenario que muchos creen que existió antes del diluvio. Un planeta más armonioso y equilibrado, donde la propia geografía reflejaba el orden divino. La teoría de Pangea y un mundo conectado. Algunas teorías sugieren que, en sus inicios, la Tierra estaba formada por un solo supercontinente, conocido como Pangea. Según esta hipótesis científica, todos los continentes estaban conectados, formando una gigantesca masa de tierra rodeada por un solo océano. Aunque la separación de los continentes ocurrió a lo largo de millones de años, hay estudiosos y teóricos que creen que este proceso podría haberse acelerado o alterado por el diluvio. Imaginemos entonces un mundo donde no existían barreras continentales como las conocemos hoy. Los seres humanos y los animales podrían desplazarse libremente por vastas tierras continuas, y esta conexión tal vez facilitó el surgimiento de grandes civilizaciones antiguas que desaparecieron junto con el evento catastrófico. Climas uniformes y una tierra armoniosa. Según tradiciones religiosas e interpretaciones bíblicas, el mundo antediluviano era mucho más armonioso. El Génesis describe que había un vapor que subía de la tierra y regaba el suelo, lo que sugiere que la lluvia, tal como la conocemos hoy, no existía. Algunos teóricos especulan que la tierra podría haber estado cubierta por una especie de cúpula de vapor, o una capa atmosférica especial que mantenía al planeta en un clima constante, similar a un invernadero. Esta teoría explica por qué se han encontrado fósiles de vegetación tropical en regiones hoy congeladas,
como la Antártida, y cómo especies de animales gigantes, como los mamuts, pudieron haber sobrevivido en climas que más tarde se volvieron extremos. Este mundo armonioso sería una representación física del equilibrio espiritual que se perdió con la corrupción de la humanidad. Continentes perdidos, Atlántida y Lemuria. Pero ¿qué pasa con las civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro? Muchos creen que el diluvio también es la clave para el misterio de los continentes perdidos, como Atlántida y Lemuria. Atlántida, descrita por Platón como una civilización avanzada que fue sumergida debido a su arrogancia y desconexión con los valores divinos, se asocia con frecuencia con un evento catastrófico como el diluvio. Por su parte, Lemuria, un continente supuestamente ubicado en el Océano Índico o Pacífico, es otra de esas tierras míticas que podrían haber existido antes del diluvio. Algunos teóricos espirituales sugieren que estos continentes no solo eran centros de alta tecnología, sino también de profunda conexión espiritual, con habitantes que poseían conocimientos avanzados sobre la naturaleza y el universo. Un mundo que reflejaba la perfección divina, ya sea a través de las escrituras, mitos o evidencias geológicas. La idea de que el mundo antes del diluvio era más armonioso nos lleva a reflexionar sobre cómo ese equilibrio fue roto. Tal vez este mundo perfecto fue destruido no solo por cambios naturales, sino por la corrupción moral y espiritual de la humanidad, que llevó a un desequilibrio no solo en las relaciones humanas, sino también en la propia creación. Si este mundo realmente existió, no solo nos conecta con un pasado olvidado, sino que también nos deja un mensaje poderoso. Cuando el hombre se aleja del orden divino, incluso la propia tierra sufre las consecuencias. La civilización antes del diluvio. Secretos de un pasado olvidado. Antes del diluvio, el mundo estaba habitado por una civilización envuelta en misterios y debates, descrita en las escrituras y en mitologías como increíblemente poderosa, pero profundamente corrupta. Los relatos bíblicos, unidos a tradiciones antiguas, sugieren que estos pueblos no solo eran tecnológicamente avanzados, sino también espiritualmente complejos, viviendo en un período de interacción directa entre lo humano y lo divino. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y qué llevó a su destrucción? ¿Quiénes eran los pueblos antediluvianos? Los textos sagrados, principalmente el Génesis, describen a los pueblos antes del diluvio, como los descendientes de Adán y Eva. Según las Escrituras, la población creció rápidamente y con ella la degradación moral y espiritual. Estos pueblos eran conocidos no solo por su longevidad, algunos vivieron cientos de años como Matusalén, sino también por su fuerza e inteligencia excepcionales. La Biblia menciona dos linajes principales, los descendientes de Caín, que se alejaron de Dios y se dedicaron a actividades que pudieron haber incluido prácticas corrompidas y violentas. Los descendientes de Set, que inicialmente fueron fieles a Dios, pero finalmente también se mezclaron con los corruptos. Altos niveles de conocimiento y tecnología perdida. Muchos especulan que la civilización antediluviana poseía un nivel de conocimiento y tecnología mucho más avanzado de lo que imaginamos. Relatos antiguos y teorías modernas sugieren que pudieron haber construido estructuras monumentales, manipulado energías naturales e incluso comprendido secretos de la ciencia y el universo que se perdieron con el diluvio. Algunos ejemplos intrigantes incluyen construcciones inexplicables. ¿Serían las pirámides y monolitos alrededor del mundo restos de una era antediluviana? Conexión con la naturaleza y la energía. Muchos creen que estos pueblos sabían usar energía natural, una idea alineada con las teorías sobre Tesla y sus visiones de energía libre. Mapas antiguos, mapas como el de Piri Reis, que muestran continentes aún desconocidos en la época de su creación, pueden ser vestigios de un conocimiento prediluviano.
Estos avances tecnológicos podrían ser el resultado de una humanidad que vivía más cerca de su Creador, en un estado de pureza inicial, pero que usó este conocimiento para fines egoístas y destructivos, llevando a la ruina. Los hijos de Dios y los Nefilim, una raza híbrida, uno de los misterios más fascinantes del mundo antediluviano, se encuentra en Génesis 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas. En aquellos días había gigantes en la tierra. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios y los gigantes mencionados en este texto? Los hijos de Dios, muchas interpretaciones sugieren que eran ángeles caídos, seres celestiales que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra. Los Nefilim, el término significa caídos o gigantes, y se refiere a una raza híbrida nacida de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Son descritos como héroes de la antigüedad, seres de inmenso poder físico y espiritual, pero también profundamente corruptos. Estos Nefilim habrían jugado un papel crucial en la degradación del mundo antediluviano. Dominaban a la humanidad, promoviendo la violencia y el caos, alejando aún más a los hombres de Dios. Algunas tradiciones sugieren que también pudieron haber contribuido a la difusión de conocimientos prohibidos, como la manipulación genética o tecnologías destructivas. El fin de la civilización antediluviana. El alto nivel de corrupción, junto con la influencia de los Nefilim y el alejamiento espiritual de la humanidad, habría llevado a Dios a decretar el diluvio como un acto de purificación. Eligió a Noé, descrito como justo e íntegro, para preservar la descendencia humana y reiniciar el plan divino. Pero las preguntas permanecen. ¿Sobrevivieron fragmentos de ese conocimiento antediluviano al diluvio? ¿Estaríamos redescubriendo, poco a poco, secretos perdidos de esa era olvidada? La condición espiritual de la humanidad antes del diluvio, ¿qué llevó a la destrucción? El mundo antes del diluvio no solo estuvo marcado por avances tecnológicos o seres enigmáticos como los Nefilim. También hubo una grave crisis espiritual que, según las Escrituras, culminó en la decisión divina de destruir a la humanidad. La corrupción moral, la violencia generalizada y el distanciamiento de Dios se volvieron tan intensos que toda la tierra se transformó en un reflejo de la rebeldía humana. Pero, ¿qué realmente sucedió con la espiritualidad de las personas de esa época? ¿Y qué significa esto bajo diferentes visiones religiosas, como el espiritismo? ¿Por qué Dios decidió destruir a la humanidad? El relato bíblico en Génesis 6 describe un mundo en colapso espiritual. La maldad del hombre era grande en la tierra, y toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Génesis 6:5. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. Según la Biblia, Dios observó que la humanidad, creada para reflejar su imagen, se había alejado completamente de sus caminos. La corrupción era tan profunda que afectaba todas las áreas de la vida: las relaciones humanas, el equilibrio natural de la creación e incluso la relación del hombre con lo divino. Además, la presencia de los Nefilim, seres híbridos que trajeron aún más caos al mundo, contribuyó a agravar la situación, ampliando la violencia y la injusticia. El diluvio, entonces, fue un acto de purificación, una especie de reinicio divino para restaurar el orden perdido. La corrupción moral y el distanciamiento de Dios. La corrupción espiritual de esa era no se limitaba a actos externos, como violencia e injusticia, sino que era un reflejo de un distanciamiento interno y profundo de la humanidad con respecto a Dios. Las personas eligieron seguir sus propios caminos, rechazando los principios divinos que promovían la paz, la justicia y la armonía. Además de la violencia, hay indicios de que prácticas espirituales corrompidas, idolatría e incluso manipulación del conocimiento sagrado formaban parte del cotidiano
de los pueblos antediluvianos. En muchas interpretaciones, estos elementos contribuyeron a una desconexión casi total con el Creador. Desde la óptica del espiritismo, en el espiritismo, el relato del diluvio se ve de forma simbólica, representando una transformación moral y espiritual de la humanidad. Allan Kardec y otros autores espíritas sugieren que la Tierra pasa por ciclos evolutivos, donde el mal y el sufrimiento son consecuencias del uso inapropiado del libre albedrío humano. Bajo esta perspectiva, el diluvio simboliza el fin de una era moralmente decadente, abriendo paso a una renovación espiritual. La destrucción de los pueblos de esa época no se ve como un castigo de un Dios vengativo, sino como un acto educativo y necesario para corregir los errores de la humanidad y permitir el progreso colectivo. En el espiritismo también se cree que aquellos que perecieron en el diluvio fueron encaminados a procesos de aprendizaje en el plano espiritual, donde pudieron reflexionar sobre sus actos y reiniciar su jornada evolutiva. Perspectivas de otras religiones. Otras tradiciones religiosas y mitologías presentan perspectivas igualmente ricas sobre el estado espiritual de la humanidad antes de un gran evento destructivo. Las mitologías mesopotámicas, como el relato del épico de Gilgamesh, también hablan de un gran diluvio, pero con un énfasis en los dioses, castigando a la humanidad por su arrogancia y falta de respeto. En las tradiciones hindúes encontramos historias de ciclos de destrucción y recreación del mundo, simbolizando la necesidad de purificación y renovación espiritual. En el Islam, el relato del diluvio refuerza la idea de que Noé fue un profeta enviado para advertir a la humanidad, pero su mensaje fue rechazado por la mayoría, llevando a la destrucción como consecuencia directa del distanciamiento espiritual. Reflexiones para los días actuales. La historia del diluvio no es solo sobre el pasado, sino una advertencia atemporal. Nos recuerda que el distanciamiento de los principios divinos tiene consecuencias, no porque Dios castigue, sino porque el mal, la corrupción y la violencia son autodestructivos. El estado espiritual de la humanidad antes del diluvio sirve como un espejo para reflexionar sobre nuestra propia condición hoy. ¿Estamos más cerca de Dios o caminando lejos de Él? ¿Nuestras elecciones y acciones promueven armonía o contribuimos a un mundo más corrupto y violento? Esta reflexión espiritual no es exclusiva de una religión, sino un llamado universal para que cada persona busque reconectarse con lo sagrado, encontrando propósito y armonía en un mundo que muchas veces parece perdido. Los misterios perdidos, construcciones antediluvianas y sus posibles orígenes. Entre los misterios más intrigantes de la historia humana están las construcciones monumentales que desafían nuestro entendimiento sobre las civilizaciones antiguas. ¿Serían las pirámides, zigurats y monolitos alrededor del mundo vestigios de una civilización antediluviana? Estos lugares despiertan innumerables teorías sobre una era perdida, donde conocimientos avanzados y conexiones espirituales profundas moldearon el mundo de formas que hoy apenas comenzamos a comprender. Relatos de posibles construcciones antediluvianas. Varios monumentos megalíticos, encontrados en diferentes partes del globo, sugieren que los pueblos antiguos poseían un dominio técnico impresionante, muchas veces inexplicable, con las herramientas convencionales disponibles en sus épocas. Algunos de estos lugares a menudo se asocian con el mundo antes del diluvio. Pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Giza es un ejemplo clásico. Su precisión arquitectónica, alineación con las estrellas y el uso de piedras gigantescas aún desafían explicaciones científicas claras. ¿Podrían estas construcciones ser un legado de una civilización anterior al diluvio? Zigurats de Mesopotamia. Estas torres escalonadas son vistas como templos conectados al cielo, pero algunos teóricos sugieren que podrían tener orígenes más antiguos, relacionados con un periodo prediluviano.
monolitos de Stonehenge y Göbekli Tepe. Estas estructuras megalíticas demuestran una organización social y técnica que muchos creen estar más allá de las capacidades de las civilizaciones conocidas en sus respectivas épocas. Göbekli Tepe, en particular, data de aproximadamente 12.000 años, coincidiendo con períodos teóricos cercanos al diluvio. Teorías sobre civilizaciones avanzadas antes del diluvio. Las teorías de que estas construcciones son remanentes de civilizaciones avanzadas encuentran respaldo en diversas tradiciones y especulaciones científicas. Civilizaciones perdidas como Atlántida y Lemuria. Platón narró la existencia de Atlántida, una sociedad avanzada destruida por una catástrofe. Muchos sugieren que esta historia puede ser un eco del diluvio bíblico. Atlántida habría sido una potencia marítima con tecnología, capaz de crear ciudades magníficas y dominar energías desconocidas. Tecnología avanzada y conexión con el cosmos. Los teóricos creen que los pueblos antediluvianos tenían una comprensión profunda del cosmos y de las fuerzas naturales. Las pirámides, por ejemplo, podrían haber servido como antenas de energía o como lugares de conexión espiritual y comunicación interdimensional. Conexiones con seres superiores. En algunas interpretaciones, la involucración de los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, sugiere que los pueblos antediluvianos podrían haber recibido conocimiento de seres celestiales o extraterrestres. Esto explicaría la complejidad y la función de las construcciones. 3. ¿Cómo sobrevivieron estas construcciones al diluvio? Si el diluvio fue un evento de proporciones globales, ¿cómo podrían estas estructuras monumentales haber resistido tal destrucción? Existen algunas hipótesis que intentan explicar este misterio. Construcciones en lugares estratégicos. Muchas de estas estructuras están en regiones de terreno elevado, lo que podría haber minimizado los daños causados por las aguas. Por ejemplo, la ubicación de Göbekli Tepe en Turquía está en una zona montañosa. Materiales resilientes, el uso de piedras masivas y técnicas de construcción extremadamente duraderas podría haber permitido que estas obras resistieran el impacto de un cataclismo. Cambio en los niveles del agua. Algunas estructuras podrían haber sido sumergidas y redescubiertas solo miles de años después, como ciudades sumergidas en el Golfo de Kambat, en India, y Yonaguni, en Japón. Reconstrucción post-diluvio. Otra teoría sugiere que las civilizaciones que sobrevivieron al diluvio recrearon estructuras basadas en el conocimiento legado por los antediluvianos, preservando parte de su gloria. 4. La dimensión espiritual de los lugares antediluvianos. Más allá de la ingeniería, muchos creen que estos lugares tenían propósitos espirituales o místicos. Los alineamientos astronómicos, como los de la Gran Pirámide y Stonehenge, sugieren que estas construcciones no eran solo utilitarias, sino también canales de conexión entre lo humano y lo divino. Bajo esta perspectiva, estos monumentos podrían haber sido templos espirituales, diseñados para meditación, adoración o comunicación con seres superiores. Los conocimientos usados en su construcción podrían haber sido enseñados por una civilización más avanzada o incluso transmitidos por ángeles caídos, como muchos creen sobre los Nefilim. La destrucción de gran parte de estas civilizaciones y sus obras podría simbolizar la ruptura entre el hombre y Dios, que el diluvio vino a corregir. 5. ¿Qué quedó de los misterios perdidos? Hoy, las ruinas de posibles construcciones antediluvianas son piezas de un rompecabezas que aún está lejos de resolverse. Mientras que algunas teorías se apoyan en textos sagrados, otras buscan explicaciones científicas y arqueológicas. Pero la gran verdad es que cada piedra, cada monolito, guarda un secreto que nos conecta con un pasado distante y posiblemente con un futuro que aún desconocemos. El diluvio y su simbolismo, una purificación universal y sus conexiones con el presente.
El diluvio, más que una catástrofe histórica o un evento mítico, lleva un significado profundo y universal. Es visto en diferentes culturas como un símbolo de renovación espiritual y un hito de reinicio para la humanidad. Pero, ¿qué nos enseña esta antigua historia sobre nuestro mundo actual, marcado por desafíos ambientales y crisis espirituales? Vamos a explorar las diferentes capas de significado de este evento y cómo resuena con los tiempos en los que vivimos. 1. El diluvio como renovación espiritual. En el relato bíblico y en otras tradiciones, el diluvio no es solo un castigo divino, sino también un acto de purificación. Dios, al darse cuenta de que la humanidad se había corrompido por completo, usó el diluvio para eliminar el mal y dar a la creación una segunda oportunidad. Noé y su familia representan la preservación de lo que es justo y virtuoso, una semilla de esperanza para un nuevo mundo. Espiritualmente, el diluvio puede interpretarse como un llamado a la transformación interior. Así como la tierra fue purificada de sus corrupciones externas, la humanidad es invitada a purificarse internamente, abandonando el orgullo, la violencia y el egoísmo en busca de una conexión más profunda con lo divino. 2. El simbolismo universal de una purificación global. El concepto de un gran diluvio aparece en varias culturas alrededor del mundo, lo que refuerza su simbología universal. En la Biblia, el diluvio simboliza el reinicio, un mundo limpio para comenzar bajo los principios divinos. En el épico de Gilgamesh, Mesopotamia, Utnapishtim recibe una orden divina para construir un arca muy similar al relato de Noé. Este evento simboliza la intervención de los dioses para corregir los excesos de la humanidad. En la mitología hindú, Manu, el primer hombre, es salvado de un gran diluvio por Matsya, una encarnación de Vishnu, simbolizando el rescate de la virtud y el conocimiento sagrado. En culturas indígenas, muchos mitos hablan de aguas que cubrieron la tierra para purificar la creación y traer un nuevo equilibrio. En todos estos relatos, el diluvio es más que un desastre físico. Es un reinicio, una limpieza de todo lo que estaba en desorden, un llamado para que la humanidad reevalúe sus caminos. 3. La conexión con temas actuales, calentamiento global y desastres naturales. El diluvio también encuentra paralelismos inquietantes con las crisis ambientales y espirituales del presente, calentamiento global y aumento del nivel del mar. Hoy, vivimos bajo la amenaza de cambios climáticos que pueden transformar la geografía del planeta, con el derretimiento de las capas polares e inundaciones de ciudades costeras. Al igual que en el relato del diluvio, esto nos obliga a reflexionar sobre nuestras acciones y cómo impactan el equilibrio natural. Desastres naturales recurrentes, huracanes, inundaciones, terremotos y otros eventos extremos son cada vez más frecuentes, recordándonos la fragilidad de la civilización frente al poder de la naturaleza. Al igual que en el diluvio, estos eventos pueden ser vistos como una advertencia para corregir nuestro curso. Crisis espiritual global. Vivimos en una era de desconexión con lo espiritual, de búsqueda de riquezas materiales y egoísmo desenfrenado. La historia del diluvio resuena como una advertencia sobre los peligros de ignorar nuestra esencia espiritual y los principios de armonía y justicia. 4. El diluvio, como metáfora para la transformación personal. Además de ser un evento físico, el diluvio puede ser visto como una metáfora poderosa para las crisis individuales que todos enfrentamos en algún momento. Al igual que la tierra fue cubierta por las aguas para renacer, a veces nuestras vidas son inundadas por dificultades para que podamos emerger más fuertes y transformados. Las aguas del diluvio representan los desafíos y las emociones abrumadoras que debemos enfrentar. El arca simboliza la fe, la resiliencia y la conexión con lo divino, que nos ayuda a superar las tormentas de la vida.
El arco iris al final de la historia es el símbolo de la esperanza y la renovación, recordándonos que siempre hay una luz después del caos. 5. Mensajes de esperanza en medio del caos. El diluvio, aunque trágico, también es una historia de esperanza. Nos recuerda que, incluso en medio de la destrucción, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El arca de Noé es el símbolo de que aquellos que permanecen fieles al bien y la virtud pueden sobrevivir a las tormentas y participar en la reconstrucción de un mundo mejor. En el contexto actual, esto significa repensar nuestras elecciones, cómo estamos tratando el medio ambiente y a los demás. Buscar una conexión más profunda con lo espiritual. ¿Qué podemos hacer para alinearnos con el propósito divino o universal? Creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Incluso en medio de crisis globales, siempre hay oportunidad para el cambio y la renovación. El diluvio nos enseña que la humanidad tiene el poder de destruir, pero también la capacidad de reconstruir. Nos invita a reflexionar sobre nuestro viaje, tanto individual como colectivo, y a tomar decisiones que honren el propósito para el cual fuimos creados. Así como Dios dio a la humanidad una segunda oportunidad, también estamos llamados a renovar nuestras vidas y trabajar por un mundo mejor. El arco iris que apareció en el cielo después del diluvio es el símbolo de una alianza eterna, recordándonos que, a pesar de las tormentas, la luz siempre regresa. Y ahora te pregunto, ¿qué estamos haciendo con esta segunda oportunidad? ¿Estamos construyendo un arca de virtud y esperanza o repitiendo los errores que nos llevaron al diluvio? Aún hay tiempo para cambiar. La elección es nuestra.